el fallo de la Corte, esto que nosotros, vinimos hablando del bloque anterior sobre este avasallamiento, ¿no?, del poder de la Corte Suprema por sobre las autonomías provinciales, ¿no?, en este caso de manejar su cronograma electoral, ¿no? Y que son temas, que el tema de las candidaturas, si son un periodo, 2 periodos, todo eso, esas cuestiones, que si bien son discutibles, son asuntos que los tiene que resolver la Corte de cada provincia, ¿no? En este caso de San Juan y de Tucumán. ¿Pero qué hay atrás de todo esto? ¿Qué hay atrás de todo esto? Como esto lo explicamos cada vez que tratamos temas judiciales, ¿no?, cuando hablamos del lawfare, el objetivo de la persecución mediática judicial a los líderes populares en América Latina tiene como finalidad imponer regímenes políticos y sociales de exclusión. Porque uno dice lawfare, ¿pero para qué? ¿Qué es el lawfare? ¿Qué finalidad tiene? ¿Por qué voy a perseguir una líder, por ejemplo, política como Milagro Sala? ¿Por qué voy a perseguir a un Luis de Lía? ¿Por qué voy a perseguir a un Amado Vudú? Mandamos un saludo a Amado, que ha tenido una descompensación en Neuquén el día de ayer, pero bueno, está estable y está bien. Nos hemos enterado, así que le mandamos un saludo. Ojalá que cuando se recupere lo vamos a ver si lo podemos entrevistar acá. Pero bueno, ellos fueron víctimas de lo que fue el lawfare. Y nosotros lo dijimos cuando esto, allá en el 2019, que no queda tan lejano, ¿no? Pero cuando arranca el gobierno de Alberto Fernández y sale, por ejemplo, Santiago Cafiero a decir que no, nuestro gobierno no tiene presos políticos, son detenidos arbitrarios, nosotros dijimos, ojo, porque una de las promesas de campaña fue resolver el tema de los presos políticos. Y una de las promesas de campaña también fue avanzar con la reforma judicial. Y como siempre quedó todo en palabras, en descripción de la realidad. Pues Alberto Fernández es un analista bárbaro de la realidad, él analiza, él te describe todo el panorama, pero se ve que no puede hacer nada. Es presidente, pero no puede hacer nada, nunca pudo hacer nada, ¿no? Entonces, justamente el lawfare, esta persecución de los líderes populares, que no solamente pasó acá en Argentina, sino que pasó también en Brasil, en Ecuador, en Paraguay, tiene como objetivo imponer ciertos regímenes, ¿no? Porque, como lo decimos nosotros, todo tiene que ver con todo. Acá nos quieren venir a explotar, a sacarnos nuestros recursos. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, de esta manera. En otro momento, en la década del 60, del 70, fueron los golpes de Estado, las dictaduras, venir a invadir. En este caso, se está utilizando lo que es esta teoría del poder blando, el soft power. Esto también lo hemos hablado, ¿no? La utilización de los mecanismos judiciales y medios de comunicación cooptados por intereses corporativos reemplazan a los golpes duros, militares o tradicionales. Esta teoría del soft power o poder blando viene elaborada en las usinas de Harvard allá por los años 90. Y se puede sintetizar así. Esto es un libro que escribe un profesor que se llama Joseph Nye, que habla de cómo una potencia puede ejercer hegemonía o poder en un determinado territorio sin necesidad de invadir y de hacer todo un despliegue de guerras y todo lo que implica una invasión militar. Penetrar en un territorio para someter su voluntad política. ¿Pero cómo? De una forma sutil. Claro está que cuando la Corte Suprema de Justicia Nacional se entromete en un proceso electoral provincial, pasa esto. Y esto es avalado por la oposición y sus medios afines. Este poder que no es tan visible se empieza a hacer un poco más visible, aunque no del todo. Porque uno dice, es un tema entre la Corte y la Corte que está en contra del gobierno y el gobierno que le responde a la Corte. Y parece que nos quedamos con eso, pero no. Por eso, hoy, al principio del programa, escuchábamos al gran jurista, el doctor Zaffaroni, definir la noción de totalitarismo financiero, que son las grandes corporaciones internacionales llenas de poder y de dinero, que no le conocemos las caras, que no le conocemos los nombres, que tienen más poder que los propios estados. En este caso, los laboratorios, por ejemplo. Los grandes laboratorios son corporaciones que tienen más poder que los presidentes. Por eso nosotros cuando en la pandemia todos decimos, ojo con los laboratorios, porque tienen un poder, pero impresionante los laboratorios. Impresionante. Y son los que te manejan la comunicación, los que te manejan las clases políticas. ¿Con qué? Con dinero, porque tienen un poder económico total. Las grandes familias que dominan el mundo también, ¿no? Esto uno
después le dicen conspiranoico, pero esto ocurre y esto es así. Estos conglomerados de poder real son los que mantienen de rehenes a parte de nuestra clase política, a la justicia, a los medios de comunicación. Hoy son estos 4 jueces, pero mañana pueden ser otros. Hoy es Juntos por el Cambio, el partido que juega por sus intereses, pero mañana puede ser otro. Y también desde nuestro espacio hay rehenes de este poder global, que les dice qué hacer y hasta dónde hacer. El escenario político de la Argentina es una obra de marionetas, ¿no? Donde vemos a las marionetas que actúan, que gritan, que hablan, pero no vemos a quienes mueven los hilos de las marionetas. O sea, nos quedamos solamente con la obra, pero arriba alguien está manejando la marioneta. Ya lo venimos repitiendo durante varios programas, que la embajada yanqui, en confluencia con estas grandes corporaciones, nos está marcando la cancha, porque definitivamente quieren saquearnos nuestros recursos, no hay otra. Y lo pasamos, porque esto lo dicen abiertamente, y a nosotros nos conviene de alguna manera que se diga abiertamente, porque esto que nos dicen conspiranoicos, uno dice no es conspiranoica, porque si vos tenés a la generala Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos la jefa del Comando Sur, que está diciendo que hay que cuidar estos territorios, que hay que cuidar el Triángulo del Litio, porque son recursos muy valiosos para nosotros, porque tenemos agua, porque tenemos, y ve que se están apropiando, y uno dice, bueno, pero acá lo está diciendo. O cuando el mismo embajador, Mark Stanley, que lo volvió a repetir ahora en AmCham, ahora vamos a leerles un poquito que es la conclusión de AmCham, de esta cumbre de la Cámara de Comercio norteamericana, y el embajador dice, tienen que unirse, tienen que hacer un gobierno de coalición, tienen que juntarse, tienen que unirse. Y en esta reunión Larreta da a entender que, bueno, él podría tener un superministro como Massa. Y ahí estamos viendo que este pacto hegemónico no es una conspiración, no es una mera conspiración, está ahí. Solamente hay que escuchar y hay que prestar atención. Hoy leía, por ejemplo, una nota de Página 12 que describía lo que fue el AmCham y las ponencias del AmCham y cómo todo lo que se proponía, incluso hasta este juez Rosati habló, el presidente de la Corte habló en AmCham, pero se omitía decir que Massa estuvo ahí y que estuvo dando definiciones políticas muy importantes, como por ejemplo que no quería paso. Y eso se omite en la nota. ¿Por qué? Porque lo quieren, a Massa hay que dejarlo, pero no, está jugando para el mismo lado, por eso hay que decir todo, vamos a hablar de todo, no lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Entonces, bueno, las corporaciones, la embajada nos están marcando la cancha, porque definitivamente quieren saquearnos nuestros recursos, reiteramos, ¿no? El mismo día en que la Corte Suprema de Justicia Nacional suspende las elecciones en San Juan y Tucumán, se llevó adelante esta reunión de AmCham, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. Ahí participaron el mismísimo presidente de la Corte, Horacio Rosati, líderes de la oposición como Larreta, Bullrich y nuestro compañero, entre comillas, Sergio Massa, quien ahora tiene la idea fija de que no haya pasos en el frente. Todos ellos fueron a rendirle pleitesía al embajador yanqui, que nuevamente recalcó sobre la importancia de los recursos y los alimentos que Argentina tiene para darle al mundo. O sea, nosotros somos eso, tenemos recursos para dar al mundo. Ahí vamos a escucharlo, porque por ello lo cuento y quiero que escuchen a Sergio Massa durante esta semana, donde en distintas oportunidades, incluso también acá en AmCham, habla de esto de que no es necesario, no tenemos que pelearnos, donde no hace falta más quilombos. Vamos a escucharlo, acá los tenemos 3 al hilo, vamos a escucharlo. Nos entra un quilombo más. La frase política del día, mira. Parece que ya tenemos suficientes quilombos como para andar enquilombándole la vida a la gente con las peleas de la política. Yo creo que es clave la estabilidad económica. Para que haya estabilidad tiene que haber orden político. Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días. Está claro que demuestra un... Cuando trabajamos juntos, la nación, el gobierno de la provincia, los municipios, cuando no perdemos el tiempo en peleas estériles, porque hay que decirlo con todas las letras,
los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no andar perdiendo el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y así como nos tocó trabajar juntos, nación, provincia y municipios, con diferencias partidarias, para enfrentar la pandemia, para enfrentar la guerra, para enfrentar el daño que la sequía le está haciendo a nuestra economía, también tenemos que trabajar y planificar juntos para que el futuro de nuestros hijos no sea mirar en la televisión cómo se pelea la política, sino cómo la política piensa obras como esta para planificar el futuro de la Argentina, de la provincia y de sus ciudades. Tuve la fortuna desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien en la vida institucional de un país puede tener. A veces no es solo lo que uno quiere, sino el contexto. Dos cuestiones de contexto que para mí son centrales. Una, la familiar, y eso es un condicionante. Y lo segundo es que yo creo que un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene, la verdad es que me parece un gravísimo error. De alguna manera lo que hace es generarle incertidumbre a la gente, y nosotros estamos para dar certidumbre. Tuve la fortuna desde los 27 años de tener todas las responsabilidades que alguien en la vida institucional de un país... Ahí está, ya escuchamos las distintas declaraciones de Sergio Massa. Esta última en la reunión esta de AmCham, que ahora les vamos a explicar un poco qué es y quiénes participaron, diciendo que esto es estéril, esto de las PASO, que nosotros no tenemos que exponer a la sociedad, pero justamente para eso son las PASO. ¿Cómo no vamos a darle lugar a la sociedad al debate? Me parece que no va, que la verdad que tenemos el derecho de ir y elegir, de decir, bueno, tenemos estas opciones. Tenemos Massa, tenemos, no sé, Mariotto, tenemos Scioli, tenemos Grabois, porque cada uno presenta un proyecto de país diferente. Y si yo no quiero el rumbo que quiere Massa, ¿por qué no tengo la posibilidad de votar a otro compañero que sí está planteando dentro del Frente de Todos otra posibilidad? No, yo creo que es muy sano la PASO, para eso está. Justamente lo que tenemos que hacer es participar, justamente a nosotros esos debates son los que tenemos que dar como sociedad, me parece a mí. Y para explicar un poco lo que fue esta AmCham Summit, sí, acá tengo una nota de página que dice un panel para repetir ideas neoliberales. Sí, exactamente, porque es la Cámara, es una reunión que hace la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, AmCham Argentina. Participaron empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y referentes gremiales que disertaron sobre los ejes fundamentales que atraviesan el desarrollo de la Argentina. Entre los expositores estuvo Patricia Bullrich, que aprovechó para hacer campaña y dijo que no importa si su compañero de fórmula es o no del PRO, sino que no sea tibio y no tenga miedo para realizar el trabajo duro. Esto me hace acordar al 2001, ¿no? Las medidas duras que hay que tomar, como recortar a los jubilados, ¿no? Porque siempre son medidas duras con el pueblo, no con ellos no. Las medidas duras son para el pueblo siempre, para esta gente. Luego estas declaraciones que tienen como principal destinatario Horacio Rodríguez Larreta, porque Bullrich le dice a Larreta que es tibio, ¿no? Aseguró que existe un contrato previo en Juntos por el Cambio para evitar que las tensiones sigan después de las PASO. No vamos a hacer un papelón de River Boca, señaló la exministra de Seguridad, quien anticipó que en caso de perder las primarias contra Horacio Rodríguez Larreta va a ser seria y responsable y va a poner toda la fuerza para que la coalición opositora gane. La primaria tiene un contrato previo, bueno, esto dice Patricia Bullrich. Y después cuando Alejandro Fantino le hace las preguntas ahí, le pregunta sobre lo que pasó con esta testigo, con el caso, la secretaria de Milman, ¿no? De que le habían, supuestamente un perito le había borrado los datos de teléfono en una oficina de Patricia Bullrich. Ella dijo bullish, ¿no? Fue la única respuesta, que quiere decir basura en inglés. Y bueno, Fantino no le preguntó más nada.
Y Larreta dijo también, yo voy a estar en el mismo, tengo la mejor onda con ella, con Patricia Bullrich, la mayoría de los equipos técnicos son comunes, dado que Juntos por el Cambio se está preparando para gobernar todos juntos. El mandatario porteño también aprovechó para volver a defender a Patricia Bullrich por el tema de la acusación de Cristina. Estuve reunido con ella, con respecto a la dirigente, tiene experiencia, bueno, todo esto, ¿no? Acá viene, ¿no? Hablando del ministro de Economía, tiene que haber una sana combinación entre gente con experiencia, un ministro de Economía con poder integral, plenipotenciario, tipo Massa, Labaña o Cavallo, como era el ministro de Economía siempre, con todo el poder. Necesitamos a alguien que vele por el equilibrio general y en la economía sociocentral y más en una economía en crisis. Necesitamos un ministro de Economía de verdad que tenga toda la botonera, que hace el funcionamiento de la economía. Y yo digo... y lo digo yo, que voy a ser el primer presidente en la Argentina economista. Y bueno, a ver, quiero buscar la parte del embajador Mark Stanley. Dice, Argentina puede ser parte en la solución y fortalecer su economía, al mismo tiempo colaborando con los Estados Unidos y otros países para llevar alimentos y combustibles al mundo. Es un país que tiene excelentes recursos como el campo, el petróleo y el gas, los minerales y el activo importante, el capital humano. Es esto, ahí está todo. ¿Quieren saber que dónde se cocina la política? Es ahí, ¿no? Es ahí. Y justamente el mismo día, bueno, como dijimos, Rosati participó de esta cumbre y habló de economía, habló de la inflación, habló de la emisión monetaria, que va a defender la Constitución, el derecho de propiedad. Y uno dice, bueno, y después se termina pasando esto, después terminan cancelando elecciones, y bueno, es parte de todo este circo que estamos metidos y que nosotros la verdad quedamos en el medio, ¿no? de todo esto, pero bueno, acá es donde se ven los hilos de las marionetas, ¿no? Esta es la obra completa. Si quieren ver, analicen lo que pasó en AmCham. ¿Qué habló cada uno? ¿Qué dijo cada uno? ¿Hacia dónde va? Yo creo que acá es donde se ve bien el pacto, ese pacto hegemónico, ¿no? Del que hemos hablado tantas veces. Y viendo así las cosas, pareciera que poco podemos hacer, ¿no? Que todo está demasiado podrido, estamos cansados en parte, como dijimos, estamos haciendo malabares para llegar a fin de mes. Y ver todas estas cuestiones requieren un ejercicio intelectual, un compromiso con la verdad, que los medios de comunicación tradicionales no nos favorecen para hacer ese ejercicio. Por el contrario, agitan de un lado y del otro de la grieta para que uno piense, estos son los buenos y estos son los malos, porque yo hago mucho este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, voy a mirar esta noticia, por ejemplo, bueno, el tema de la Corte, lo miro, a ver, de C5N. Después lo miro del lado, no sé, de a ver qué habla Jonathan Viale, qué habla La Canosa, qué hablan los periodistas Uñaski, no sé, los periodistas que están del otro lado, ¿no? Como si fuera así, como tener un periodista de un lado y del otro, que es así. Entonces uno ven que agitan de un lado, agitan del otro. Pero para que uno refuerce, entonces digo, bueno, yo soy oficialista, entonces, bueno, miro C5N y refuerzo mi posición. Y si yo soy anti-K, no sé, veo a Canosa y refuerzo mi posición de anti-K. Pero no, realmente nosotros tenemos que ver el panorama completo. Y es un ejercicio difícil de hacer porque quizás no tenemos muchas opciones, al menos en los medios de comunicación, que nos ayuden a hacer esto. Entonces uno tiene que hacer un trabajo un poco más sutil. Y por ahí prestarle más atención a los medios independientes, me parece a mí. Porque si no, no vamos a lograr ver todo el panorama. Entonces, sí que se puede hacer algo. Siempre que haya voluntad política de enfrentarse, decir, bueno, reconocer, está este poder real que me está pidiendo esto, pero nosotros realmente vamos a torcer el destino y nos vamos a enfrentar como lo hizo Néstor Kirchner, como lo hizo Perón, como se pudo. O sea, Néstor Kirchner, cuando ahora justamente el 25 de mayo se va a movilizar, porque además de las definiciones que esperamos de parte del Frente de Todos ese día, también se conmemora los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner se enfrentó con muy poco apoyo político, porque ganó con un 22% las elecciones. Sin embargo, se enfrentó al poder real, denunció al poder real y pudo lograr un proyecto de país. Inclusive a la mayoría habrán faltado cosas, no habrá sido perfecto,
Pero el camino era ese, era decir, bueno, vamos a hacer que los números cierren, pero con la gente adentro, no con la gente afuera, que es lo que está pasando ahora. Así que cuando hay voluntad política se puede. Pero son proyectos soberanos, no tenemos que empezar a poner el centro la soberanía, no tenemos que, yo creo que la soberanía tiene que ser el centro de cualquier discusión que podamos tener. Pero antes que nada tenemos que estar, y esto lo decimos siempre, tenemos que estar despiertos. Porque para cambiar la realidad, primero hay que conocerla. Así que bueno, ya es la hora, los dejo reflexionando con toda esta información y ya seguimos con más otras voces que vamos a estar hablando con Rubén Suárez desde Uruguay. FM Crisol, inicio de espacio publicitario.